vemos cómo el centurión reconoció la autoridad de Jesús, cómo él entró con una, con una humildad donde él le dijo a Jesús, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Para decirte, esa es una de mis historias favoritas, por eso empecé la serie con la fe que verdaderamente sorprende a Jesús. Si queremos sorprender a Jesús, número uno, tenemos que empezar con humildad. Aquí dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué es la humildad? Mira, mucha gente tiene la palabra humildad de la manera muy errónea. Piensan de que una persona que es pobre, que no tiene nada, es una persona más humilde, que mientras menos tiene, más problemas tiene, es más humilde. No, no, la humildad no es eso. Tenemos que entender que la humildad es reconocer que tenemos limitaciones, que Dios es el que no tiene límites, que nosotros tenemos limitaciones. También que es humildad, es reconocer que podemos aprender, que podemos ser mejores, que no lo sabemos todo. La humildad es básicamente saber que tú tienes límite. No es que eres pobre, para cambiar un poquito el tema de eso, que pensamos que eso. Ahora, vemos que ese centurión entra con ese corazón tan humilde donde le dice a Jesús, yo te necesito porque mi siervo está pasando trabajo, mi siervo está en constante dolor. Ahora mira esto, él no fue a pedirle a Jesús por él. Él fue a pedirle a Jesús por alguien que él amaba. A veces creemos de que Dios no nos va a escuchar cuando pedimos por alguien más. O de que Dios no me va a escuchar cuando yo pido por yo mismo. Sabes que lo que Dios anda buscando es que tú entres con ese corazón humilde como entró el centurión. Ahora vamos a leer otro versículo en Isaías capítulo 57, versículo 15, que también habla que Dios habita en los corazones humildes. Vamos a leer Isaías. Capítulo, si lo tienes, lo pueden buscar y lo leen conmigo. Isaías 57, versículo 15. Mira lo que dice de la humildad. Dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, él es el santo y dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y revivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Vuelve para que tú puedas ver que Dios ama el corazón humilde. Cuando el centurión empezó y le dijo a Jesús, yo necesito que tú vayas a sanar a mi siervo que está enfermo, Jesucristo vio que él pidió ayuda. ¿Qué quiere decir? Que él lo necesitaba. Eso fue un acto de humildad. Y luego cuando él le dijo, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, él le dijo, ¿sabe Jesús? Tú eres mejor que yo. Tú eres el rey que los judíos andan esperando, pero ni siquiera ellos lo saben. Pero yo sí lo sé porque tú eres el que tiene la autoridad. Tú solamente tienes que decir la palabra. Y este es el segundo punto. Aquí vemos que el poder de la palabra de Dios, que muchas veces nosotros creemos que si un pastor te toca, vas a ser sano, que si un ángel baja del cielo, vas a ser sano. Este centurión nos da la verdaderamente esencia o la clave de que nosotros podemos recibir un milagro, no importa cuál sea. Muchas veces pensamos que el milagro es de sanidad. No tiene que ser solamente de sanidad. Puede ser un milagro para mejorar tu finanza, o un milagro para que Dios te dé ese empleo que tú andas buscando, o un milagro para que restaure tu matrimonio, o un milagro para que tú puedas caer embarazada. No importa cuál sea el milagro. Dios está en el negocio de los milagros, pero Él solamente está esperando de que tú tengas la humildad suficiente para ir con un corazón humilde a pedirle, pero también con la fe de que tú puedas creer que Él sí lo puede hacer. Así como el centurión dijo, yo no necesito que tú me toques, yo no necesito que tú toques a mi siervo, yo lo único que necesito es que tú envíes la palabra, porque la palabra tuya es suficiente. Mira esto, ay, disculpen, porque esto acá se me está muriendo y necesito ponerlo a cargar. Un segundo, mi gente. Un segundo, mi gente, porque me moví.
Ok, espero que el sonido se escuche bien. Ok, so aquí vemos, el segundo punto es el poder de confiar en la palabra de Dios. Mira, este centurión hizo algo que, si tú notas, en cualquier otro milagro que Jesucristo hizo, la gente quería que él fuera a la casa, la gente quería que él lo tocara, otros fueron y tocaron a Jesús, otros querían, se mataban por tener ese encuentro con Jesús. El centurión lo hizo de la manera, yo diría, con más flow. Ese fue el milagro con flow. Este centurión dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito que tú toques. Yo necesito tu palabra. Dice el apóstol Pablo, la fe nace por el oír, ¿verdad? Pero el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que transforma verdaderamente al ser humano? Es una buena palabra. Es la palabra de Dios. Y él entendió eso. Ahora, mira acá. En el versículo 8 dice, solamente di la palabra y mi criado será sano. Ahí donde Jesucristo dice, wow, espérate acá. Esto yo no lo había visto. Quizá me lo hubiese esperado de un religioso, de un judío que era religioso. Quizá me lo hubiese esperado de alguien que conociera la ley, pero yo no me lo esperaba de un gentil. ¿Sabes? Los gentil para los judíos era la persona más, vamos a decir, más, ¿cuál es la palabra que ando buscando? Cuando tú no sabes de algo, se me olvida la palabra mismo. Ok, sí. Y era el poder que tenía Jesús en sus palabras. Se fue el internet. Ok. Me están viendo y dígame, ¿qué hago? Oh, ya, todo bien. Ok, perfecto. So, aquí vemos que el centurión reconoció, el poder que había en la palabra de Dios. Mira, acuérdate, en el principio, los judíos sabían esto. En el principio, Dios formó el cielo y la tierra con el poder de ¿qué? De su palabra. ¿Right? Todo lo que fue creado, todo lo que nosotros podemos ver, todo fue creado por el poder de la palabra. La única cosa que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, que él no usó la palabra y dijo que se haga el hombre, fuimos nosotros, fuimos ese viviente, nosotros somos el masterpiece, fuimos la obra maestra de Dios, donde Él se fue con cada lujo, con cada detalle para crearnos. El centurión no sabía eso, los judíos sí, pero los judíos sabían, pero no creían. Y hay tanta gente como los judíos que conocen la palabra de Dios, pero no confían en el poder de la palabra de Dios. Y aquí vemos en el versículo 8, donde el centurión le dijo, oye, tú no necesitas ir, tú no necesitas tocar, lo único que tú necesitas es decir. Y tú sabes por qué esa es una de mis historias favoritas, porque aquí hay gente que necesitan un milagro de Dios. Y te voy a decir algo, tú no necesitas que un pastor te toque, tú no necesitas que un ángel baje del cielo, tú no necesitas nada de eso, lo único que tú necesitas es que Dios dé la palabra. Ahora, ¿cómo Dios va a dar esa palabra en tu vida? Cuando tú llegas con el corazón humilde y tú se lo pides con fe. Ahora mira lo que dice, vamos a leer en Romanos 10:17 acerca de la fe. Vamos a hablar un poquito de la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Este centurión quizás escuchó la buena noticia de lo que Dios realmente estaba haciendo alrededor de Capernaum. Eso pasó en Capernaum, ¿ok? Alrededor quizás de Judea, en todos lugares. Entonces, él escuchó, y porque él escuchó, nació esa fe. Pero él puso esa fe en práctica cuando él le dijo, tú no necesitas ir. Y sabes que nosotros hoy en día no necesitamos que Jesús baje del cielo, porque ya Jesús en el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ahora, cuando tú le pides a Dios con esa fe que tuvo el centurión, que tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Aunque mis ojos no puedan verte, aunque mis oídos no puedan escucharte, yo sé que tú eres real. Yo sé que tú puedes hacer el milagro en mi vida. Yo sé que lo que yo te pido hoy, tú lo vas a hacer posible. Así como ese centurión creyó que tú no tuviste que entrar en su casa, que tú no tuviste que tocar a su criado. Yo sé que hoy tú vas a proveer para mi casa. Hoy tú me vas a dar lo que yo ando buscando. Hoy tú me vas a dar lo que yo necesito. Hoy tú lo vas a hacer. Porque yo sé que el mismo Dios
de hace 2000 años que hace milagros es el mismo Dios hoy. Tú estás vivo, tú reviviste al tercer día y yo lo creo. Porque dice que cuando nosotros confesamos que Jesucristo resucitó y que Él vive hoy, automáticamente somos salvos. Pero no solamente somos salvos del infierno, somos salvos para cualquier milagro en nuestras vidas porque reconocemos que el Dios está vivo. Vamos a leer un poquito más de la fe. Ahora mira lo que dice en Hebreo 4:12 acerca de la palabra de Dios. En Hebreo 4:12 dice, segundo, dice, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula de los huesos, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y él, quien, y a él, a quien le rendimos cuenta. Aquí vemos que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Él entendió eso. El centurión entendió que Jesucristo solamente necesitaba hablar, porque su palabra iba a hacer el trabajo. Ahora, él sabía que Jesucristo tenía un ejército trabajando para él, porque él le dijo, así como yo soy un hombre de autoridad, yo sé que tú eres la autoridad. Él le dijo, sabe, tú eres la autoridad. Lo que en mi vida pasa es porque tú lo permites. Y si yo necesito un rescate, tú me lo vas a dar. Si yo necesito algo, tú lo vas a hacer por mí. Cuando nosotros venimos con un corazón humilde, con fe, créeme que el milagro va a pasar en nuestras vidas. Es tiempo de que nosotros tengamos que creer en Dios sin tener que ver. Ahora estamos viviendo en una sociedad donde creen que, porque ya no vemos a Dios hacer cosas como lo hacían antes. Pensamos de que Dios ya no lo va a hacer. Te voy a decir algo. Dale gracias a Dios que tú no vives en esos tiempos de antes. Esa gente vivían en una manera que dependían de un milagro todos los días. Literalmente dependían de milagros. Nosotros ya no tenemos electricidad, tenemos dinero, tenemos buena salud, tenemos transporte, tenemos un sinnúmero de cosas que literalmente Dios nos da mucho más de lo que necesitamos. Y por eso no vivimos en una era de que necesitamos milagros para vivir. Pero créeme que en el momento en que tú estés en una situación que tú necesites un milagro, con humildad y fe, Dios va a obrar ese milagro. Ese es el poder de la palabra. Y el tercer punto es cómo Jesucristo se sorprendió. Esa es la parte que literalmente te empecé diciendo. Mira, dice en el versículo 10, Jesús se maravilló. Él se maravilló porque entendió que este hombre que no conocía la ley, que este hombre que supuestamente era un ignorante para los judíos, era una persona que no entraba al lugar santo, que no escuchaba la palabra de Dios, que lo miraban como gente, como nosotros decimos, mundana, que lo miraban como gente que no conocían a Dios. Y este hombre viene con esta fe, entendiendo la autoridad que tenía Jesús, porque muy pocas personas en ese entonces entendían esa autoridad. Y él dijo, yo sé que tú eres un hombre de autoridad. No solamente eres, tú eres la autoridad. Tú solamente tienes que decir la palabra. Muchas veces nosotros lo que necesitamos literalmente no es ver el signo de dólar, no es ver el trabajo ahí mismo. Lo único que tú necesitas es que Dios abra la boca. Si Dios puede abrir la boca, automáticamente tu milagro pasa. Dice en el versículo 13, cuando terminé de leer, dice que en esa misma hora el joven fue sanado. Jesucristo habló y automáticamente fue sanado. Ahora, ¿por qué nosotros no vemos milagros? Una, somos vagos. Yo lo voy a decir, vivimos en una sociedad vaga. Todo lo queremos en un microondas, que todo microondas. No queremos orar. Queremos que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas, pero nos pesa 5 minutos, nos pesa 10 minutos pasar en la presencia de Dios. Podemos pasar más tiempo en un celular, podemos pasar más tiempo viendo la tele que pasar 5 minutos leyendo su palabra.
de ver este milagro que realmente es para nosotros, para una sociedad donde ya no vemos a Jesucristo caminar en la calle con nuestros ojos, pero sí sabemos que Él vive en nuestro corazón, que su Espíritu Santo mora en nosotros. Y ya nuestros ojos carnales no necesitan verlo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón lo siente. Cuando nosotros decimos, Abba, Padre, te necesito, ahí está Dios. Mira, hay una de las cosas que nosotros como seres humanos nos cuesta mucho decir, y es que decir te necesito, Dios, o ir donde Dios, decir, Dios, yo quiero esto o lo otro. Mira, te voy a decir algo, a Dios le encanta cuando tú le dices te necesito, porque cuando tú le dices te necesito, tú le estás diciendo, Dios, yo soy humilde, yo sé que yo no lo tengo todo bajo control, yo sé que tú eres el que tiene todo bajo control. A veces yo pienso que sí, pero literalmente muchos son mis planes, Señor, pero tu propósito, ese es el que va a suplir en mi vida. Cuando tú le dices eso a Dios, tú le dices, yo sé que tengo planes de que yo quiero hacer esto, de que yo quiero hacer lo otro, de que yo me muero por tener esto, por tener lo otro, pero ¿sabes qué, Dios? Tus planes en Jeremías 29:11 son mejores que mis planes. Así como tú dices en Jeremías capítulo 1, que antes de que yo hubiera nacido, antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, ya tú me habías llamado profeta, ya tú me habías llamado a predicar, ya tú me habías llamado a ser un doctor, ya tú me habías llamado a ser policía, ya tú me habías llamado para hacer algo. Yo sé que tú me creaste con un propósito. Y muchas veces vivimos frustrados, vivimos amargados porque estamos fuera de ese propósito por el cual fuimos creados. Pero cuando tú vives en ese propósito por el cual tú fuiste creado, créeme que se te va a hacer fácil ir a la presencia de Dios, porque te lo vas a decir, ¿sabes qué, Dios? Ahora ayúdame a cómo ser mejor. Tú me diste un talento, ayúdame a cómo yo multiplicar ese talento en 2, ayúdame a cómo yo multiplicarlo en 4, porque yo no puedo yo solo, en mis fuerzas yo no puedo. Yo me canso, yo no puedo ver más allá del 2020. Tú tienes la capacidad de ver, no de 2020, sino de ver atrás, ver al frente, una visión 360 cuando yo solamente tengo 180. Ayúdame a ver con tus ojos espirituales. Mira, cuando tú le pides ayuda a Dios, literalmente tú le estás dejando saber, yo vengo con un corazón humilde, Dios, porque yo no puedo, yo no lo sé. Yo te digo algo y te va a sorprender esto. El centurión cuando fue a pedirle ayuda a Jesús, él no era pobre. Es ser un hombre de rango. Significa que él tenía dinero, tenía fama y quizás tenía para pagarle a un buen doctor. Cuando él va donde Jesús, literalmente diciéndole, mira, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, no era porque él vivía en una posigla. Créeme que él no vivía en una posigla. Siendo un general, los romanos vivían mucho mejores que, que muchos judíos. Ellos tenían unos estándares muy altos. So, tenemos que entender de que cuando el centurión le habló de la posición donde él le dijo, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, él no estaba avergonzado, él estaba reconociendo quién es Dios. Cuando tú reconoces con tus palabras y tus acciones quién es Dios en tu vida, créame que Dios se manifiesta. Mira, Job reconoció quién era Dios. Cuando Satanás vino y le robó todo, se quitó todo, y la esposa le dijo, oye, tú todavía no vas a maldecir a Dios. Job le dijo, pero Dios da y Dios quita. Entonces, ¿por qué me voy a enojar? ¿Por qué yo voy a maldecir a Dios? ¿Sabe? Job reconoció que Dios estaba en control, a pesar de que no lo miraba. Mira, a pesar de que dentro de él, porque te voy a decir algo, dentro de él, Job se quería quejar al frente de su esposa, él no se quejó. Pero luego fue y le dijo, Dios, pero por favor, ¿qué pasó acá? Porque si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Como ser humano, él lo hizo, pero delante de la esposa, él le dio el valor a Dios que le tenía que dar. Porque en ese entonces él fue lejos. Sabes que quizás tú estás dudando, pero yo no estoy dudando. Aunque por dentro me quiero quejar, al frente de ti no lo voy a hacer. Y muchas veces cuando tú reconoces a Dios al frente de la gente, Dios lo ve. Aunque tú vayas caso le diga Dios, pues tú sabes que yo estoy pasando la 1001, como dice el dominicano, yo estoy pasando la de Caín, pero tú sabes muy bien que yo creo en ti. Y es normal. Hasta David fue y le dijo, Dios, dame lo suficiente para yo no robar, pero no me dé demasiado que yo me vaya a olvidar de tu nombre. ¿Sabes? David le estaba diciendo a Dios, yo dependo de ti. Todos los hombres grandes tuvieron ese encuentro donde tuvieron una situación que tuvieron la opción de quizás decir algo malo de Dios, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos reconocen su autoridad, ellos reconocen quién es Dios, como lo dice el centurión.
Y el tercer punto, vamos a leer en Hebreo 11, versículo 6, porque la fe del centurión fue la que sorprendió a Jesús. Y esta es la fe que nosotros debemos tener. Hebreo 11, vamos a Hebreo 11, versículo 6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ve, aquí vimos a un hombre sincero que les tenía una necesidad y reconoció, tú eres Dios, tú eres la autoridad. Por eso Jesucristo se sorprendió cómo Él reconoció de que Él era Dios. Poca gente sabía, ¿no? Yo creo que ni siquiera los discípulos en ese entonces tenían la fe que tenía ese centurión. Y eso, que los discípulos caminaban, dormían y hacían de todo con Jesús, y ni siquiera los discípulos tenían esa fe. Y te lo puedo comprobar. Si tú sigues leyendo en el libro de Mateo, cuando Pedro camina sobre las aguas y empieza a hundirse, le preguntó a Jesús, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué le está diciendo? Jesucristo no se sorprendió por la fe de Pedro. Sin embargo, con la historia del centurión, aquí dice que Jesucristo se maravilló, se asombró y dice, en Israel no ha visto un hombre con tanta fe como ese centurión. Y Pedro caminaba con él, Juan caminaba con él, todos los discípulos, pero no tenía la fe que tenía ese centurión. A veces no es que tan cerca tú camines con Jesús, es que es tan profundo tú lo conozcas. Hay tanta gente que van a la iglesia, entran a la iglesia, pero a la iglesia no entran en ellos. Hay tanta gente que entran a la presencia de Dios, pero no deja entrar a la presencia de Dios en ellos. No es la cuestión de entrar con Dios, es dejar que Dios entre en ti. Porque cuando la palabra entra en ti, penetra no solamente tu alma, penetra tu espíritu, te transforma en una manera. Y yo creo que esa palabra entró en ese centurión. Él dijo, wow, si Jesús hizo eso por este y lo hizo por espérate, este era de Siria, este tampoco era judío, yo soy romano, lo va a hacer por mí. Muchas veces pensamos de que Dios anda buscando apariencia. Dios no busca apariencia. Si vas en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, vas a ver la historia de David, donde el profeta se sorprendió cuando vio al hermano de David, alto, grande, como Saúl. ¿Y qué le dijo Dios? No, papito, espérate aquí, un segundito. Yo no soy tú, yo no miro apariencia. Eso lo mira el hombre. El hombre se encarga de eso. Yo me encargo de mirar algo que el hombre no puede ver. Yo miro el corazón. Yo miro las intenciones. Yo verdaderamente sé si alguien cree en mí o verdaderamente está haciendo un papel o está haciendo una película. ¿Ok? Mira, Mel Gibson hizo el tremendo papel de Passion of Christ. Hizo una película buenísima, pero él no es Cristo. Pero el papel lo hizo buenísimo. Y mucha gente se hace pasar por cristiano y hacen ese papel tan bueno, así como Mel Gibson, y pueden engañar a otro, pero a Dios, no, papito, no se le puede engañar, porque aquí dice en Hebreo 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo es que es la fe? Es la certeza, está seguro de lo que no se ve. Tú estás seguro, tú estás completamente seguro que aunque yo no lo veo, Dios lo va a hacer. Pero la gente que no tiene fe dice, no, espérate, yo quiero verlo para ver si luego yo voy a creer. No, la reputación de Dios da la fe al ser humano de creer de que si Dios lo dice, Él lo va a hacer. Pero mucha gente dice, no, que Dios dijo. Sí, ¿cuándo te lo dijo? Tenemos que tener cuidado cuando dice Dios dijo, no, ¿cuándo te lo dijo? Porque si Dios te dijo una promesa en tu vida, créeme que se va a hacer realidad. Ahora, otro versículo donde Dios le dice que tengan fe en Marcos. Ahora Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Te acuerdas que te dije que este centurión dio una fe que sorprendió a Jesús, que ni siquiera sus discípulos lo pudieron hacer? Y ahora te lo voy a comprobar en el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 22 al 23. Mira acá. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, no fue a la gente del mundo, no fue a los religiosos, a los discípulos. Oiga esto, dice, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen
que le han recibido será suya. Cuando estén orando, primero, perdonen. Oh, me pasé. Ok, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que y si creen que la han recibido, serán suyas. Mira acá, aquí Jesús le está diciendo, eso fue después que pasó lo del centurión, le está diciendo qué tipo de fe deben de tener. Y esa fue la misma fe que tuvo el centurión, sí que Jesucristo le diera esa clase. Eso fue algo que Jesucristo le sorprendió tanto, decir, ¿cómo es posible que un gentil tenga una fe tan grande y ni siquiera ha caminado al lado mío, ni siquiera ha entrado a un templo, no ha entrado a una iglesia, simplemente escuchó una palabra que penetró su corazón, penetró su alma y cambió su vida? Y él creyó en una manera que nadie en Israel había creído. Jesucristo se sorprendió. A mí me encanta ver cuando Dios en la Biblia se sorprende. Esa es una de mis historias. Y mi segunda historia favorita la de Job. ¿Cómo Dios presumía de Job? ¿Por qué Dios presumía de Job? Porque Job y Dios eran amigos, se conocían. Mira, cuando tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti, Él le va a decir al enemigo, vete, haz lo que tú quieras con ella, haz lo que tú quieras con él. Ese no se va a doblar, Él no va a fallar. Yo sé, porque Él cree en mí, Él sabe que Él no necesita más nada. Yo tengo su espalda, yo lo respaldo, yo resuelvo por Él. Entonces, aquí vemos cómo Dios se sorprendió, porque esta fe que le está diciendo a los discípulos era la misma que tenía el centurión. Ahora, ¿qué fe tú tienes? Tú tienes la fe que dice, hoy sí creo, pero sabe que la cosa no me está yendo muy bien. Hoy no creo. Hoy quiero estar cerca de Dios, pero sabes que no, como no me está yendo tan bien, mejor me retiro. ¿Qué fe tú tienes? Tú tienes la fe del centurión, humilde, diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo no lo sé todo. Aunque yo tengo dinero, mi dinero no puede comprar la sanidad de mi siervo. Aunque yo tengo rango, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Aunque yo puedo decirle a quien sea que haga lo que sea, yo no puedo comprar el milagro. Yo necesito que tú tengas compasión de mí. Ten compasión de mi siervo. ¿Sabes? Cuando el centurión entró, Jesucristo de una vez le dijo, yo voy. Y él dijo, no, espérate, espérate. Yo sé que tú vas a ir, pero tú no necesitas ir. Solamente lo que yo necesito es tu palabra. Qué bello que tú le puedas decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito de que tú llegues en persona. Lo que yo necesito es tu palabra. Tu palabra es suficiente para yo. Tu palabra es suficiente para mí. Tu palabra es suficiente para mi milagro. Tu palabra es suficiente para mi matrimonio. Tu palabra es suficiente para mi problema. Tu palabra es suficiente para mi sanidad. Tu palabra es suficiente. Tu palabra es suficiente. Entonces, si tú podemos entrar en la presencia de Dios con esa humildad, diciéndole, ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito mucho. Yo necesito lo que necesito ese centurión y es tu palabra. Ayúdame a causar de que tus labios puedan hablar palabra de vida a mi vida, de que tus labios puedan hablar palabra de prosperidad a mi hogar, de que tus labios puedan hablar palabra de gozo en mi corazón, palabras de buen matrimonio, porque es tu palabra lo que yo necesito, porque una vez que tu palabra sale, ni los demonios pueden pararla. Si tú lees la historia de Daniel, Daniel está orando, dice la palabra de Dios, y le dice el mensajero a Daniel, se tomó un poquito de tiempo, porque hubo una guerra para llegar la palabra de Dios a ti. Pero cuando Dios la envía, no hay demonio, no hay nada que puede parar lo que Dios ha dicho. Créeme que aunque se tarde un poquito en tu pensamiento, pero va a llegar a tiempo porque la palabra de Dios nunca llega tarde. No llega antes ni llega después, llega a tiempo, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Si tú estás esperando por algo y tú sientes que está tardando, te lo voy a decir ahora. El tiempo de Dios es perfecto. Sus planes son perfectos. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no comete errores. Por eso Él es el santo. Él es el santo de Israel. Él es el santo de nuestras vidas. Todo lo que necesitamos es causar que Dios abra su boca. Ahora, tú quieres la palabra de Dios en tu vida. Te lo voy a hacer de la manera más simple, más sencilla. Ora. Tú quieres que Dios hable vida sobre tu vida. Ora. Tú quieres que Dios sane tu matrimonio.
Ora. ¿Tú quieres que Dios prospere tu hogar? Ora. ¿Por qué te digo que ore? Porque Jesucristo dijo, ora sin cesar. Porque en una de esas oraciones Dios va a abrir sus labios y va a hacer el milagro. Dice, si un juez que era injusto pudo hacer justicia con una mujer, imagínate tu Dios que es bueno y Él es justo. El problema es que nosotros oramos y no dejamos que Dios hable, hacemos todo el hablar y luego decimos amén y nos vamos. Y yo digo, oh, pero yo estaba a punto de hablarte y te fuiste, mi hija. Te fuiste, mi hijo. Espérate que lo que tú necesitas te lo voy a dar. Y Dios, espérate, regresa. Y anda uno a la carrera. Tómate el tiempo. Dile, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que siempre yo entro a tu presencia a la carrera. Pero hoy yo quiero que verdaderamente tú me hables, Señor. No deje que yo me pare hasta que tú no me hables. No deje que yo me salga de tu presencia si yo sentí la paz en mi corazón de que tú me hablaste. Es tiempo que empecemos a meditar. David dice, yo medito en la palabra de Dios día y noche. Es tiempo de que verdaderamente busque a Dios de una manera que Dios diga, ese quiere una respuesta. No lo voy a dejar sin la respuesta que él anda buscando. Él quiere verdaderamente eso. Él es persistente. La persistencia es lo que rompe la resistencia. Ser persistente. Digo, si tú quieres una palabra de Dios. Ahí donde ustedes están. Yo no sé, bueno, veo varias gente. Ok, ahí donde ustedes están, escriban ahí en los comentarios. Mira, yo estoy acá en California, Ecuador, Dominicana, donde sea que sea. Yo quiero que la gente pueda ver de dónde ustedes están. Y no importa el lugar donde tú estés, te voy a decir algo. Dios está acá en el medio de nosotros. Hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida simplemente porque tú vas a creer como creyó el centurión. Simplemente porque tú vas a tener esa fe de que Dios no necesita aparecerse en persona, de que solamente necesita enviar una palabra. Así que yo voy a orar para que Dios envíe esa palabra que tú necesites en tu vida. No sé qué es, porque yo no soy adivino ni tampoco soy profeta. Yo solamente soy un mensajero que Dios dijo, yo quiero que la gente tenga fe en mí y de ahí yo me encargo del resto. El mensaje literalmente es la fe que sorprende a Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo lo podemos aplicar? Tres maneras. Humildad, reconociendo, dejándole saber a Dios, aunque yo sé que puedo hacer todas las cosas que tú me dejaste que hiciera, yo necesito tu ayuda. No puedo hacerlo solo. Dos, creer en el poder de que la palabra de Dios es poderosa y va a ser el milagro que tú andas buscando en tu vida. O esa paz, porque muchas veces no es un milagro que ocupamos, lo que necesitamos en un momento es solamente que Dios esté ahí contigo. Que si Dios quiere que Dios bendiga tu proyecto, créeme, empieza a creer en ese poder de esa palabra. Y tres, ten fe. Ten la fe de que Dios va a hacer lo que tú pediste, como dijo en Marcos. Dice, les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa. Oiga, cualquier cosa. Aquí Dios nos está dejando saber. Tú tienes acceso a un menú que no tiene límites, ¿ok? Cuando entramos a la oración, cuando tenemos una intimidad con Dios, tenemos acceso a todo, ¿ok? Aquí dice cualquier cosa. No es solamente por sanidad, no es solamente por prosperidad. No. Es cualquier cosa. Aquí dice cualquier cosa, y si cree que la ha recibido, será suya. ¿Ok? Vamos a entrar en una oración donde vamos a creer cualquier cosa. Yo no sé la tuya, yo voy a pedir por la mía y voy a pedir por las tuyas. ¿Ok? Por cualquier cosa. Y si tú la crees, tú la vas a recibir. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, te damos las gracias, Señor mi Dios, porque sabemos que tu atención está acá. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí, Señor mi Dios. Y así como el centurión llegó con un corazón humilde, así venimos ante ti, Señor mi Dios. Que no somos dignos de tu presencia, Señor mi Dios. Que no somos dignos de ti, Padre. Pero te pedimos perdón, Padre Santo, por cada cosa que hemos hecho que te ha alejado de nosotros, Señor mi Dios. Por cada cosa que hemos hecho, que nos hemos alejado de ti, Padre. Tú nunca te alejas de nosotros. Nosotros nos alejamos de ti por la manera en que somos, Señor. Padre, perdónanos, Señor, mi Dios.
Así como el centurión creyó, Padre, que no necesitaba que tú llegaras en persona, que solamente tú hablaras la palabra, Señor mi Dios. Te pedimos, Señor mi Dios, de que tú abras tus labios, tus hermosos labios, Señor, y que tú hables esa palabra que cada persona en este live o en este video está pidiendo, Señor mi Dios. Señor Padre, que tú bendigas, Señor mi Dios, a cada persona acá presente, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno, tú conoces mis necesidades, Padre Santo. Tú conoces mi hogar, tú conoces mi familia, tú conoces mis finanzas. No hay nada, Padre, de mí que tú no conozcas, Padre. Yo te pido, Señor mío, por cada área de mi vida, Señor, que tú estés ahí presente y que tú me bendigas, Señor mi Dios. Y así como tú me vas a bendecir a mí, Padre, por mi fe, Padre. Así yo te pido que tú bendiga a cada persona acá presente, Señor mi Dios. De que tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, sea revelado en sus corazones, Señor mi Dios. De que tu palabra, que es eficaz, Señor mi Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, Padre Santo, Señor. Que esa palabra tuya penetre cada corazón acá presente, Señor. Que esa semilla de fe, Padre, sea plantada en cada uno de ellos, Señor. Para que des fruto, Señor mi Dios, así como lo hiciste con el centurión, Padre. Padre, que tú puedas hacer ese milagro, Señor mi Dios, que tú abras tu boca, Señor. Padre, que un día alguien va a decir en estos comentarios, yo creí en esa palabra. Y esta palabra me dio vida, me sanó, me transformó, me dio un trabajo, me abrió puertas que estaban cerradas en mi finanza, en mi vida, Señor, que sanó mi matrimonio, sanó mi relación, sanó mi adicción, Padre. Padre Santo, pedimos, Señor mi Dios, solamente por tu palabra, Señor, porque tu palabra es más que suficiente, Señor. Bendice a cada persona en este live, Padre, y cada persona que está mirando este video, Padre. Que no importa en el lugar donde ellos estén, Señor, sabemos que tú estás ahí, Señor, porque tú eres omnipresente, Señor. Tú estás en todo lado, Señor, mi Dios, y creemos en tu poder, creemos en tu palabra, y creemos, Señor, con esa fe, Señor. Y si no la tenemos, Padre, danos esa fe del centurión, Padre. Danos esa fe para creer en ti, Señor, mi Dios. Porque queremos vivir una vida como Job, Padre, donde tú puedas presumir de nosotros y una fe como la del centurión, donde te podamos sorprender, Padre, por cómo creemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a todos los que se conectaron. No sé si alguien tiene una pregunta. Escribe ahí en los comentarios. Y si estás mirando y no estás suscrito, suscríbete en el canal, porque este es solamente el principio de lo que Dios está haciendo en Éxito con Flow. Va a haber mucho más. No sé si hay alguien ahí que quiera compartir algo o que tenga una pregunta. Aquí estoy mirando los comentarios. Mi primer live fue un desastre, pero bueno, por la gracia de Dios y la misericordia, creo que fue un éxito, porque al principio estaba un poquito nervioso o no sé, la cámara no se miraba bien, el sonido. Pero bueno, si llegaron hasta acá, significa que les gustó el video, así que Dios te bendiga a ti y a tu familia y nos vemos en el próximo video, el próximo miércoles a las 8 de la noche de acá de California. No sé en qué zona del mundo tú vivas, pero aquí estamos toda la semana. Que Dios lo bendiga a todos. Adiós.